¿Ya está? ¿Por qué no decías? Avísenme, como dice. Avísame. Cácara. Aquí estoy. Ya no, pues yo te vi orando, por eso pensé que estabas orando. Bueno, empezamos de allá. Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor, que nos permites estudiar tu palabra, Padre Santo. Esta es tu palabra, Señor. Permite que hable nuestro corazón. Que tu palabra nos convenza de tu justicia maravillosa. Que tu palabra nos convenza, Señor, que tú nos has regalado, Señor, tu justicia, Padre Santo. Que podamos vivir por tu justicia, Señor eterno Dios. Que podamos dejar atrás, Señor, los rudimentos del mundo, Señor eterno. Que podamos dejar atrás lo que el mundo piensa, Señor, o como piensa el mundo, Señor. Y empecemos a pensar como tú piensas, Señor eterno Dios. Que esta palabra nos haga bien, nos vivifique, Padre Santo, nos llene de vida, Padre Celestial. Gracias, eterno Jesús. A ti sea la honra, Padre Santo. En tu nombre, Jesucristo mío. Gracias, Dios. Amén. Oye, está. Le ponemos una pausa. Amén. Estuvimos hablando el domingo pasado de servir bajo la ley. Se ha fijado, hemos casi estado leyendo versículo por versículo del libro de Romanos. Y cada versículo trae una verdad grandísima, ¿no? de lo que Dios es, de lo que Cristo nos regaló. Y vamos a seguir hablando de esto. El domingo pasado decíamos que Dios no nos quiere sirviendo bajo el régimen de la ley, sino que nos quiere bajo dice aquí, sirvamos bajo, en Romanos 7:6 dice, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros no entendemos qué quiere decir la palabra cuando habla de la ley. Y lo que más las personas piensan que se refiere es a las ceremonias, a los sacrificios de animales, a ese tipo de cuestión, pero no es así, porque si así fuera, yo creo que eso sería muy claro, ¿no? Y está bien que Pablo lo dijera 1, 2, 3 veces, pero Pablo lo dice constantemente, cómo hemos pasado de estar bajo la ley a estar bajo la gracia del Señor. Lo cual quiere decir que es un tema importante y que es un tema que era una realidad en los tiempos de Pablo, que es una realidad en esos tiempos, y muchas personas no entienden qué es vivir bajo la ley. Y cuando vives bajo la ley, como hemos estado viendo, dice que la ley mata. Pablo dice, cuando el pecado revivió en mí, me mató. ¿Por qué lo mató? Por la ley. Entonces, por supuesto que nosotros, al ser hijos de Dios o al ser lavados con su sangre,
no podemos morir eternamente. Somos limpios por la sangre del Cordero. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y no podemos morir eternamente. Pero entonces, ¿por qué Pablo se preocupa si la ley no nos puede matar eternamente? Y se preocupa porque vivir bajo la ley no nos mata, físicamente. Y suena raro, pero hay algo que nos va acabando, nos va enfermando, nos mantiene fatigados, nos mantiene enfermos, débiles. Y por eso Jesús dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Y como eso es tan común de vivir bajo la ley, que la gente se sienta mal, a veces lo tomamos como algo natural, como algo de la humanidad, como algo de la edad. Y por supuesto que cuando uno está joven, pues muy pocas cosas te duelen o no te sientes tan mal. Pero va entrando la edad y uno va aceptando que uno se está poniendo viejo y que es normal que te duelan los huesos, la cabeza, todas las cosas que por edad duelen. Sin embargo, yo creo que la palabra de Dios es tan poderosa como para darnos vida eterna. Si es tan poderosa para darnos vida eterna, por supuesto que es poderosísima también para darnos vida en esta tierra. Y eso es lo que trae la ley, porque la ley trae maldición. Entonces pedimos al Señor, Señor, bendícenos. Y el Señor va a decir, ¿cómo quieres que te bendiga si sigues viviendo en la ley, bajo la ley? Si la ley te trae maldición, simplemente empieza a vivir por el Espíritu, empieza a vivir bajo la gracia. Y no tienes ni que pedirme nada, porque eso ya te lo di. Yo hice lo que tuve que hacer. Dios debe decir, o Jesús debe decir, ya hice lo que tuve que hacer. Simplemente acepta lo que ya hice por ti. Entonces, vivir bajo la ley, mucha gente ni cuenta se da que vive bajo la ley. Mucha gente ni sabe qué es vivir bajo la ley. Y te lo digo por experiencia, por muchos años ni siquiera sabía que existía ese tema de la ley y la gracia. Y entonces es importante vivir bajo la gracia o vivir bajo el régimen nuevo, como dice aquí, del Espíritu, pues para que me vaya bien a mí, para que esté completo y para dar testimonio de lo que Dios hace. Se ve que a veces entre un cristiano y un no cristiano no hay diferencia, o si hay diferencia, muchas veces es a favor del no creyente. Porque a veces cuando somos creyentes somos más, vivimos más bajo la ley que los mismos no creyentes. Los no creyentes, por supuesto, la ley los va a llevar, si nunca aceptan a Jesucristo, los va a llevar a morir, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Nosotros tenemos ese privilegio que nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, está ya completa en el Señor. No vamos a morir eternamente, pero nos estamos muriendo en vida. O las cosas nos hacen difíciles, se nos hace difícil ser cristianos, y es lo que vimos el domingo pasado ahí en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice,
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y puede seguir leyendo ahí y se va a dar cuenta que esto no es una forma de vida, esto no es lo que Dios quiere. Esto simplemente está Pablo dando el ejemplo de cómo es vivir bajo la ley. Y sabe que si yo le pudiera decir, si usted me pregunta qué es vivir bajo la ley, lo que yo puedo decir es vivir bajo la ley quiere decir vivir como estaban las cosas antes de que Cristo muriera. Y usted dígame cómo era la vida antes de que Cristo muriera, cómo el hombre se regía. Y eso es exactamente lo que es vivir bajo la ley. Antes de que Jesucristo muriera, el hombre tenía conciencia de pecado. El hombre siempre estaba pensando que le había fallado a Dios, que había una separación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que hoy en día es lo mismo. La gente piensa que hay una separación entre Dios y uno. Simplemente porque piensan que no han hecho lo suficiente para estar bien delante de Dios. Y entonces eso era antes, era una realidad antes de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo murió, Él cambió todo. Por eso dijo que su sangre era el nuevo pacto, o el nuevo pacto en su sangre. Era una nueva forma de vivir. ¿Se acuerda que leíamos donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios? ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Dios mandó a su Hijo a morir por los decretos de la ley, por lo que la ley decía que teníamos que morir. Él mandó a su Hijo, Él hizo justicia. Dios es un Dios justo. ¿Sí? Entonces a Dios alguien tenía que pagar por lo que nosotros habíamos hecho. Entonces Dios mandó a su Hijo y murió por nosotros. Entonces nos dio el resultado de su justicia. ¿Sí? Su justicia quedó saciada con el sacrificio de Jesús, de tal forma que dice la Biblia que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y si usted lee el libro de Hebreos, se va a encontrar con que Jesucristo, con su sacrificio, el libro de Hebreos hace una diferencia entre los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento al sacrificio de Jesucristo. Y como esos sacrificios de antes no quitaban la conciencia de pecado. Siempre había conciencia de pecado. Siempre el hombre sabía que estaba corto, que había fallado. Y Cristo cambió eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que a pesar de que Cristo cambió eso, nosotros no aceptamos ese cambio. Y seguimos pensando que estamos cortos. Que no hemos dado no estamos a la estatura de ser agradables a Dios. ¿Sí? Eso no es cierto. Al acabarse la ley entró lo que se llama la gracia. ¿Y sabe qué la gracia hizo? Déjame leer un poquito en Gálatas. Parece que es Gálatas 3. Dice, aquí está lo que le decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, y eso es lo que todos caemos en ese sentimiento. No hemos hecho lo suficiente. Por lo tanto, nos sentimos que no estamos bien delante de Dios. Y porque si hemos fallado en alguna cosa, y eso es una realidad. Si a la ley le fallas en una cosa, le fallaste a toda la ley. Entonces, por eso nos trae maldición, porque si es una realidad o es una verdad que nunca vamos a
a ser perfectos y que vamos a fallar en algo en la ley. Y si nosotros nos guiamos por la ley, pues siempre nos vamos a sentir bajo maldición. Y eso no queremos sentirnos bajo la bendición de servir al Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Si hubiera una persona que pudiera cumplir la ley completamente y haber nacido sin pecado, pues entonces sería salvo, aunque no ni siquiera aceptara a Jesucristo como su Salvador. Porque la ley es la ley. Y si usted cumple la ley, usted puede ser salvo, pero eso es imposible. O sea, la ley fue simplemente, o Dios la dio para que el hombre se dé cuenta que no es posible llegar a Dios a través de uno mismo. Entonces, por eso Cristo vino y murió por nosotros. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es algo que a veces no pensamos mucho, pero nosotros tenemos un privilegio. Ese privilegio es que cuando nosotros aceptamos al Señor o creemos en el Señor, Él nos sella con su Espíritu. Y eso no lo tuvo nadie antes de Cristo, ni lo tendrá nadie después de que la iglesia sea removida de la tierra. Sí, eso es un privilegio. Dios hizo no sé cómo decirle, pero Dios es así y no lo hizo antes y no lo va a hacer después, y lo hizo solamente para nosotros. Y es que Dios nos sella con su Espíritu. Y Dios vive en nosotros. ¿Sí? Vea lo que dice Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Se acuerda cuando usted escuchó el evangelio? Cuando alguien le habló de Jesús. Entonces dice, en ese momento cuando alguien te habló de Jesús, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando alguien nos habló del evangelio y algo en nosotros cambió. Le creímos al evangelio, le creímos al Espíritu Santo que nos estaba hablando de Jesús. Y creímos, y en ese momento Él nos selló con su Espíritu. ¿En qué forma nos selló? Pues solamente que vino a vivir en nosotros. Él vino a vivir en nosotros y dice adelante que ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es como una garantía. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Él está en nosotros y por eso no podemos desviarnos, porque Dios está en nosotros. Entonces, acuérdese cuando usted vino al Evangelio, creyó y no había hecho nada justo o no había trabajado para la obra del Señor o no se había portado bien siquiera, y el Señor ya lo había sellado con su Espíritu. Él ya había venido a morar en usted. ¿Y cómo hace eso el Señor? ¿Por qué? Porque Él nos justifica de los pecados, nos quita el pecado. ¿Se acuerda que Juan dijo, Juan Bautista cuando vio a Jesús venir, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O sea, Él quitó su pecado, Él quitó mi pecado, y por eso puede vivir en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que es nuestro comportamiento que hace que Dios esté en nosotros o que se vaya. Eso es erróneo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando nosotros creímos, Él viene a morar en nosotros. ¿Sí? Y hemos estado hablando mucho de cómo Cristo borró nuestro pecado, que nosotros estamos muertos al pecado. Yo no sé por qué la gente insiste en pensar que el pecado nos aparta del Señor. No hay pecado en nosotros, y eso no es para que
usted se vaya al pecado. Eso es para que usted se acerque más al Señor, que usted entienda que el Señor es un Dios de amor, un Dios que hace cosas maravillosas. O sea, eso para nosotros es increíble o es ilógico, porque nosotros nos regimos, o el mundo se rige por otras normas. Sin embargo, Dios no es así. Y la única forma de Dios venir a vivir en nosotros es estar nosotros completamente limpios, ¿sí? Y eso lo hace el Señor, eso no lo hice yo porque me porté bien. Hemos dicho cómo el Señor justifica al impío, no justifica al justo. Él no espera que hagas cosas justas para justificarte, te justifica el momento que tú crees en Él. Eso es, por eso dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo es la forma de yo justificarme? A través de creer. Cuando yo creo en Jesucristo, ¿sí? Uno tiene que creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. No es lo mismo decir yo creo en Dios. El mismo Santiago dice, crees en Dios y también los demonios creen y tiemblan. Es muy diferente creer en Dios. Creer en Jesucristo es la clave. Creer en su muerte, en su resurrección, porque Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Nos regresamos un poquito a... Bueno, aquí en Gálatas, algo que también le quería leer, en Gálatas 3. Dice, cuando Pablo regaña a los Gálatas, dice, Gálatas insensatos, dice, esto solo quiero saber, versículo 2 del capítulo 3, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Siga, aquí Pablo está diciendo lo mismo que leemos en Efesios. ¿Cómo nosotros recibimos el Espíritu? Por portarnos bien, porque éramos dignos de recibir el Espíritu Santo, porque creímos. Y Pablo nos dice en Efesios, por haber creído. El día que creímos en el Evangelio, ese día recibimos el Espíritu Santo. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces fíjate que es todo lo que necesitamos, la fe. Y el Señor viene, nos salva, nos justifica y viene a vivir en nosotros. Y eso es la gracia, que Cristo viene a vivir en nosotros. Y esto es la gracia, porque si usted y yo, o si usted me conociera a mí, diría, ¿cómo es posible que Dios viva en mí? Pero es así, eso es la gracia. El Señor viene a vivir en mí porque Él me limpió, porque estoy libre de pecado, o estoy libre del pecado. ¿Sí? Entonces, todo eso que habla ahí Pablo en Romanos, que acabamos de leer, de que Él hace, que lo que Él quiere hacer no lo hace, eso no es una normalidad, se lo vuelvo a repetir, eso no es para vivir. Eso pasa si usted vive bajo la ley. Y vea lo que nos quedamos el domingo pasado en el 8, capítulo 8, y hablamos de cómo dice aquí que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjate, Pablo aclara y dice que aunque nosotros ya estamos en Cristo Jesús, todos los que estamos en Cristo Jesús, para nosotros no hay condenación. Y si nosotros sentimos condenación, es porque andamos conforme a la carne. ¿Sí? Toda persona que está en Cristo Jesús y anda conforme al Espíritu, no hay condenación y nunca va a sentir condenación. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar, que no sintamos condenación. ¿Y cómo es la forma de no sentir condenación? Es no andando bajo la ley. ¿Y cuál es lo contrario a andar bajo la ley? Pues andar bajo la gracia o andar en el Espíritu. O sea, encontramos que ley y obras está de este lado o de un lado, y del otro lado encontramos a la gracia y la fe. O sea, lo opuesto a ley es gracia,
lo opuesto a obras es fe. Entonces lo que Pablo quiere que andemos en gracia y en el Espíritu, para que no sintamos condenación. Entonces, si usted en su vida siente condenación, y sinceramente le digo, si usted cree que aún hay pecado en su vida, usted está viviendo bajo la ley. Y eso lo va a estar matando cada vez más, porque la ley mata. Pablo también dice en otro lado, dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, si usted se quiere sentir bien, quiere sentirse con la mejor vida de su vida, o con el mejor ánimo, tenemos que empezar a andar bajo el espíritu, o andar en el espíritu y vivir bajo la gracia. Entonces, ve lo que dice el versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Pues la ley de Dios. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Pero dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de esa ley. Entonces, estoy libre de la ley o lo que traía la ley, y ahora vivo en el espíritu. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Como era imposible para la ley no nos puede hacer mejores, no nos puede santificar, no nos puede justificar, mucho menos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley la ley lo que hace, te produce fruto de tu carne, o en tu carne, te lleva a todo verlo conforme a la carne, ¿sí? La ley no puede influir en ti en lo espiritual, aunque la ley es espiritual, pero si tú tomas la ley a través de tu carne, te hace daño y no puede influir en lo espiritual. Y lo que sí influye en lo espiritual es la fe. Cuando yo tengo fe, cuando yo le creo a Dios, influye en mi espiritualidad. Pero la ley no me hace espiritual. La fe me hace espiritual. Creer me hace espiritual. Y la ley no me hace espiritual, me hace carnal. Dice, soy raro, ¿no? Que la ley me haga carnal, porque es la palabra de Dios. Pero no está diseñada para hacerme espiritual. Está diseñada para enseñarme lo que es malo. Y me mata. Entonces dice que por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todo lo que nosotros padecemos, Jesús lo vino a padecer. Jesús tomó mi lugar y Él padeció eso. Él llevó la carga de nuestros pecados, nuestra transgresión, y Él la llevó a la cruz. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, sí, la ley se cumple en nosotros, pero no personalmente o no directamente, sino que a través de Jesucristo. Se cumplió en Él. Por eso dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley se cumplió en Él, y porque Él murió por nosotros, la ley se cumplió en nosotros. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, quiere decir que solamente, ahorita vamos a ver qué es andar conforme a la carne, conforme al Espíritu, o a lo mejor vamos a ver un poquito. Si yo sigo andando en la carne, nunca voy a pensar que la justicia de la ley ya se cumplió en mí. Lo que aquí dice que siempre me voy a sentir que estoy corto, que no he hecho lo suficiente, o que le debo al Señor, porque voy a andar en la carne y voy a pensar que la ley no se cumplió en mí. Pero si yo
sigo el Espíritu o ando conforme al Espíritu, yo voy a saber que esa parte ya está cumplida y eso no me va a afectar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, andar en la carne o andar en el Espíritu es la forma de pensar de uno. Si pienso incorrecto o si tengo un concepto equivocado de lo que es Jesús o lo que es Dios, estoy andando en la carne y eso me va a afectar. Ve cómo me afecta. Dice, porque los que son, el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, fíjate cómo el ocuparse de la carne es muerte. Y una vez más, aquí Pablo no está hablando de la muerte espiritual, porque nosotros estamos ya adentro, nosotros somos creyentes. Pero entonces está hablando de muerte física, no hay otra muerte, solamente hay dos muertes, la física y la espiritual. Entonces, si usted es creyente, la muerte espiritual ya no le afecta, pero sí la muerte física. Y se lo compruebo más adelante. Dice, ya voy rapidito porque ya se acabó el tiempo, pero vea el versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Él no está hablando de vida eterna o de ir al cielo, está hablando de que Cristo va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Y que no es eso lo que nosotros todos anhelamos. Todo el mundo entero anhela vivir más, anhela vivir mejor. ¿Sí, ya? Si usted se da cuenta, la mayoría de las personas viven una vida a medias o con muchos problemas físicos. Y los creyentes, bueno, es normal, eso es el juicio de Dios. No que los juzgue, sino que es el juicio por el pecado. El mismo pecado los condena. Pero eso no debía afectar a los creyentes. ¿Sí? Y entonces, si nosotros como creyentes estamos viviendo así, no deberíamos de vivir así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Pero cómo los va a vivificar? Solamente andando en el Espíritu, solamente pensando correctamente. Andar en el Espíritu es todo lo que es pensar correctamente. Por eso dice el ocuparse, porque los que piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que es necesario que entendamos mejor qué es andar en el Espíritu, que entendamos mejor lo que es la palabra de Dios, y que podamos vivir una vida mejor en esta tierra. Y al vivir una vida mejor en esta tierra, pues vamos a dar testimonio de lo grande que es Dios. ¿Sí? Y entonces mucha gente más querrá venir a conocer al Señor a través de nuestro testimonio, a través de cómo Dios ha hecho cosas en mi vida, porque mi vida espiritual se refleja en mi vida física. Así que, bueno, por eso es todo por hoy. Seguimos el domingo que viene. Dios le bendiga. Nos despedimos con una tomada de café.